Acá tenemos el 1033, la nueva máquina de Manitou en el concepto mediano o mediana altura. Esta máquina sustituye al 1030, que era muy famoso en la región de Sudamérica, Centroamérica. Manitou telescópico, motor región X, en este caso el clásico Perkinson 04, 10 metros de altura máxima, 3.3 toneladas de capacidad. La máquina anterior era de 3 toneladas, ahora se aumenta un 10% con esos 300 kilos extra. En este caso, pues vamos a tener nuestra llanta tradicional Alliance de 24 pulgadas, una llanta con perfil todoterreno. Ahí podemos ver las llantas todas del mismo tamaño, sus estabilizadores frontales tipo Puma. Entonces esto va a ser muy importante porque no va a aumentar el ancho de la máquina, entonces lo va a ser ideal para lugares donde yo solamente pueda entrar con la huella de la máquina y no tenga estabilizadores tipo ala de gaviota. Ahí tenemos en la parte frontal su eje Dana Spicer. Recuerden, Manitou siempre tiene frenos tanto delanteros como traseros. El eje frontal obviamente directriz, y en la parte trasera también tenemos la opción de tener un eje directriz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener 3 modos de manejo, clásico también en Manitou. Vean la nueva imagen, qué bonito, muy agradable, sobre todo las calcomanías en gris, antirreflejantes, más negro, lo hace ver inclusive deportivo, muy llamativo. Ahí podemos ver el brazo de 3 secciones, tenemos una funda principal, una funda intermedia donde va el cilindro telescópico y una sección final que va por dentro jalada con una cadena. Tenemos en la parte delantera nuestro carrier. Recuerden que se pueden cambiar los aditamentos. En este caso tenemos unas uñas flotantes. ¿Qué quiere decir flotantes? Que están solamente con el pasador de arriba, y si yo la muevo flota. Esto es muy importante a la hora que estoy trabajando en construcción, porque yo solamente elevo, deposito el material en el piso, y yo voy a tener este gap de aquí, este juego, donde yo me entero, porque obviamente el pin vamos a decir, se alivia, deja de cargar, y eso quiere decir que yo puedo sacar las uñas mucho más sencillo que si esto fuera un carrier fijo, donde las uñas se van a mover. Eso me va a dificultar mucho, sobre todo la descarga en altura. Aquí vemos las 3 secciones del brazo. Esta máquina es hermana del 733. El 733 va a tener dos brazos y no va a tener los estabilizadores frontales. Para esta máquina, en este caso, trae una extensión donde se puede energizar. Ahorita lo vamos a ver de dentro. Son opcionales que se le pueden poner a la máquina. En la configuración estándar que vamos a tener, sus luces de carretera como estándar, y en este caso pues la máquina también está equipada con su aire acondicionado. Ahí vemos el copete trasero, donde sabemos que van a estar los ventiladores. En la parte un poco del chasis vamos a tener también sus luces de carretera estándar, su tirón trasero. Vamos a tener el ya clásico sensor de sobrecarga, su tanque de combustible en forma de salpicadera, también muy bonito, que hace, podemos decir, un conjunto con la parte del motor, donde ahí se junta en estas curvas que se ven muy bien, con un capot de motor más aplanado, que se ve, sobre todo, como les decía, más deportivo. Y bueno, pues es una máquina muy consentida, sobre todo en mercado sudamericano. Aquí en el mercado centroamericano estamos más acostumbrados a la máquina de 14 y de 18 metros, pero muchas veces esta máquina nos puede hacer el trabajo. Tiene muy buen alcance, muy buenas capacidades, y sobre todo para renta o venta es una máquina ideal. Parques fotovoltaicos, acarreos. Vamos a tener la misma transmisión mecánica con convertidor de torque, puede recorrer distancias largas. El grupo motriz va a ser muy parecido a lo que tenemos en los 14 y 18 metros. Entonces, sin duda, una máquina la cual podemos potenciar mucho en nuestro mercado. Ahora vamos a ver un poco el compartimiento motriz y luego nos vamos a la cabina López. Acá tenemos el conjunto motriz, el Perkins tradicional
1104 con su inyección mecánica. No vamos a tener riel común, no vamos a tener una computadora, la cual nos puede hacer un poco más caro el mantenimiento. Entonces va a ser sencillo conseguir piezas, las reparaciones van a ser accesibles, entonces el usuario pues no va a tener que desembolsar mucho dinero a la hora de tener algún desperfecto, porque sabemos que el diésel en nuestra región desgraciadamente no es el mejor. Siempre recordar hacer el dren en caso de que aquí en el separador veamos agua. Bueno, muy importante hacer el drenado de esa agua. Filtro primario, filtro secundario con su prefiltro en plástico como estándar. Allá tenemos su escape sin ningún tipo de post tratamiento, o sea, un motor tier 3. Ahí veíamos su turbo conectado a toda la parte del escape. Tenemos su grupo de radiadores, unos radiadores que disipan bastante bien el calor. Tenemos su radiador de motor, su radiador hidráulico, su radiador de transmisión. Todo con una batería de 12 volts que vemos ahí. Un conjunto motriz bastante espacioso donde los técnicos van a trabajar bastante bien. Recuerden que este motor se conecta a un Dropbox o a una caja de transferencia a la transmisión y de ahí sale la potencia para el eje trasero, para el eje delantero, siempre activado 4x4 y siempre tenemos la capacidad de hacer los modos de dirección: cangrejo, radio de giro corto, y la otra sería movernos en diagonal. Ahora vamos a pasar a ver un poco de la cabina. Dentro de la cabina vamos a tener uno de los cambios más importantes del 1033, es nuestro JSM, Joystick Switch Move. Anteriormente teníamos un grupo de palancas, este se sustituye por el ya clásico JSM. JSM es un sistema patentado por Manitou, que quiere decir que en la mano derecha yo tengo todas las funciones de la máquina. Tengo el levante, tengo la vaciado y llenado de uñas, tengo las funciones auxiliares, tengo los telescópicos y también tengo el avance neutral reversa de la inversión de la transmisión. Entonces esto hace que el operador se pueda centrar con su mano izquierda solamente a dar dirección al volante. Muy confortable, no tenemos palancas, lo único que hay que seleccionar es la velocidad. Pero bueno, tenemos nuestro JSM, los dos controles de estabilizadores frontales. En esta versión que es climatizada tenemos aire acondicionado, temperatura, velocidad. Tenemos este botón que inhibe el joystick, porque en caso de que yo haga algún movimiento involuntario no vaya a tirar material, vaya a mover las uñas. Entonces todo lo que hace es me lo inhabilita. Vamos a tener nuestras funciones de dirección alineando el eje. Vamos a tener el movimiento de cangrejo, se va a mover como un carro, y finalmente va a ser radio de giro corto. Esos cambios de dirección yo los puedo hacer cuando se prenden estos dos botones que me van a indicar que se alinearon el eje delantero, el eje trasero. Eso lo hago obviamente moviendo mi volante. Aquí prendo ese switch. Tenemos intermitentes, tenemos desconexión de la transmisión. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora que yo piso el pedal, la transmisión se va, vamos a decir, a desenganchar, entonces no me va a estar empujando la máquina. Si yo no quiero esa función y quiero algún tipo de función de inching, bueno, voy a tener que frenar un poco más duro para frenar la máquina. Tenemos luces y finalmente tenemos este botón de energizado. ¿Por qué? Porque tenemos ahí el cable del boom. Vamos a tener que energizar cualquier tipo de cosa alimentado por el alternador, entonces por eso trae ese switch, ese es un opcional. Tenemos relojes mecánicos análogos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestra máquina es una máquina mecánica, no vamos a tener ECUs que nos van a estar haciendo una máquina compleja. Por eso es una de las máquinas más queridas junto con su hermano el 733, porque no vamos a tener complejidades electrónicas, todo va a ser en base de relevadores, controles clásicos, pero vamos a tener toda la seguridad que va a estar con nuestro indicador de sensor trasero, el LMI, que nos va a estar diciendo cómo se está comportando la máquina. Al final, una máquina sencilla. Aquí vemos su palanca de cambios manuales, donde yo aquí neutralizo, hay un botón que no se ve, pero neutralizo la transmisión, y tengo mis 4 cambios tradicionales que puedo ir cambiando. Ese botón que está ahí es para cuando estoy en una condición de sobrecarga, pues yo estoy aceptando de que ya no hay protección, ya no tengo paracaídas y los movimientos quedan, vamos a decir, responsabilidad del operador en un modo muy ralentizado.
Ok, tenemos una botonera de plásticos duros, botones de un solo paso, muy simples, muy sencillos, materiales muy durables. Estas máquinas normalmente duran de 7 a 10 años. Su calcomanía de la herencia Manitou, y siempre aquí al lado podemos ver pues la calidad de soldaduras del brazo y con un poco de brillo, pero siempre va a ser característica esa soldadura en la parte del costado, esa costura, llamémosle, donde los esfuerzos cortantes no van a ir a puntos donde se concentren. Aquí vemos también un poco el cilindro telescópico y vamos a ver un poco de la visibilidad del operador, que es bastante buena en la parte frontal, en la parte del techo. Aquí para los estabilizadores voy a tener esta guía con una burbuja, y para toda la parte de iluminación la voy a tener aquí arriba, limpiadores, demás, y tengo algún tipo de torreta. Entonces pues muy agradable estar aquí operando la máquina, sobre todo con el aire acondicionado, una cabina cerrada, que también me va a insonorizar bastante el ruido. Pues va a ser, vamos a dar muy buenas jornadas de trabajo, con bastante productividad, seguridad, y con una máquina simple, mecánica, calidad premium. Aquí empezando un poco con la parte operativa, vemos nuestro LMI, tiene dos modos de trabajo, el de ataque o el de carga sobre uñas, y un modo de carga suspendido. Se va a comportar de dos maneras. Si yo quiero hacer una prueba de que todo está bien en la máquina, bueno, apretaré test, y test, prenden todos y deben apagarse y no debo tener ningún tipo de códigos. Yo aquí le confirmo que voy a estar trabajando sobre las uñas, queda vamos a decir fijo, y aquí en el joystick se alcanza a ver ese botón azul que va a trabajar como un hombre muerto. Si yo no lo aprieto, como dice acá, pues no voy a tener movimientos por seguridad. Si yo aquí quiero hacer movimientos, veo que el brazo no se mueve. Si yo aprieto mi botón, pues inmediatamente veo que la máquina lo toma como una confirmación de un movimiento que es consciente que el operador quiere realizar. Entonces aquí yo subo, yo bajo el brazo, aquí con las partes auxiliares puedo hacer salida de telescópico, como estamos viendo ahí. Si yo quiero hacer los movimientos más rápidos, pues acelero el motor manualmente. Recuerden, es una máquina manual, es una máquina mecánica. Izquierda, derecha, voy a hacer el vaciado y el llenado de bote, o voy a hacer para bajar los pallets que esté manejando. Entonces un manejo muy sencillo, muy simple, que gusta mucho a los operadores, de nuevo con este JSM. Y viendo aquí un poco las botoneras, aquí yo prendo este switch para decirle que yo quiero que la máquina me ayude a saber cuándo los ejes están alineados. Ahí es el eje trasero, por ejemplo, está alineado. Si yo quiero alinear el delantero, yo paso el medio, y ahora busco alinear el eje delantero. Ahí otra vez, ahí ya se prendió, y ahí tengo alineados mis ejes. Si yo hago este switch, pues los deja de alinear. Ahí están alineados, y es una ayuda para el operador. Con esto tengo alimentado en la parte de la pluma, como dijimos, y esto lo que hace es neutralizar la transmisión. La desconecta para cuando yo piso mi freno no tenga una transmisión empujando. Entonces una máquina muy sencilla de usar, una máquina de fácil lectura, donde voy a tener mis relojes con la hora, el combustible, la velocidad de la máquina y RPMs, y finalmente la temperatura. Una máquina muy robusta, confiable, con una calidad premium, con muchos años de servicio, que puede dar un buen servicio, y sobre todo una máquina compacta, que en Centroamérica necesitamos mucho hacer esa conciencia de que tal vez no necesitamos máquinas tan grandes. Si comercializáramos más máquinas de estas 1030, que dicho sea de paso es el modelo más vendido en todo el mundo, tendríamos más población de telehandlers. En particular, una máquina de mis favoritas, junto con el 733, por su confiabilidad, por su simpleza, por los componentes Perkins, Spicer. Estamos hablando de componentes muy durables del grupo Manitou 1033.